Imaginemos esta situación que seguro es familiar para quienes trabajan con sistemas complejos. Digamos un SAP. Tienes una herramienta estándar que hace el 90% de lo que necesitas, pero de repente te topas con una pared. Siempre pasa. Ese 10% restante. Y claro, justo ese 10% es crucial para una nueva estrategia de negocio. Entonces, ¿qué se hace? ¿Te resignas a una solución manual, a un proceso súper engorroso? O busca si existe una especie de puerta trasera, ¿no? Una que no todo el mundo conoce para poder moldear la herramienta a tu antojo. Justo. Y esa es la puerta que vamos a intentar abrir. Esa es la pregunta del millón en este mundo. Y hoy vamos a explorar precisamente esa puerta. Nuestra fuente es una guía técnica oficial de SAP. Ok. Sobre una herramienta que, la verdad, tiene un nombre que asusta un poco. El Migration Object Modeler. Suena denso. Lo es, pero nuestra misión es muy concreta. Vamos a desmitificar cómo se personalizan estas herramientas de migración de datos. Exacto, porque esto no es una clase teórica. La idea es seguir un caso práctico que, aunque parece súper específico, en realidad representa un problema universal. ¿Cuál es? ¿Cómo agregar descripciones a centros de costo en varios idiomas? Algo que la herramienta estándar, así como viene de fábrica, no te deja hacer fácilmente si el sistema ya está funcionando. Claro. Básicamente nos vamos a meter al cuarto de máquinas de SAP para entender cómo funciona de verdad por dentro. Y ahí está la clave estratégica de todo esto. Las herramientas estándar están hechas, digamos, para el 80% de los casos. Lo más común. Exacto. Pero la verdadera ventaja para las empresas, sobre todo las globales, está en poder adaptar el sistema a sus necesidades únicas. Y para eso, bueno, hay que ir más allá de la interfaz bonita. Claro, La guía nos va a llevar por dos componentes clave que trabajan juntos. como el frente y el detrás de la tienda, por decirlo de alguna manera. Precisamente. Por un lado está la aplicación Migrate Your Data. Esa es la interfaz amigable, el punto de partida para el usuario. Ok. Y por el otro, el Migration Object Modeler, al que se accede con un código, una transacción técnica, que es la LTMOM. Este es el taller, el backend, donde ocurre la magia. Ok, perfecto. Vamos a desglosar esto entonces. El desafío que plantea el documento es súper claro. Sí, Una empresa creó Yo de costo. Su sede está en Alemania, así que, lógicamente, la descripción está solo en alemán. hasta ahí todo normal. Pero ahora, la empresa se expande y necesita que esa descripción también esté en inglés. Y ahí viene el problema. El objeto de migración estándar, el que se llama centro de costo, solo te deja crear centros de costo nuevos, no modificar uno que ya existe. Exacto. No puedes usarlo para añadirle un segundo idioma a uno ya creado. Es básicamente un callejón sin salida. Es un bloqueo clásico en estos procesos. Y la solución que propone la guía es bastante elegante, la verdad. ¿Por qué? Porque no intenta forzar la herramienta que ya existe. Lo que nos enseña es a construir una nueva, a medida. Y el primer paso, a primera vista, es bastante peculiar. A ver, ¿cómo se empieza algo que suena tan monumental? Pues la guía dice que hay que ir a la aplicación amigable, a Migrate Your Data, y crear un nuevo proyecto de migración. Ok, pero aquí viene el detalle que confunde a muchos. Se tiene que crear un proyecto completamente vacío, sin seleccionar ningún objeto de migración que ya exista. Espera, ¿crear un proyecto vacío? Mi primer instinto sería elegir el objeto centro de costo desde el inicio, para tener una base, ¿no? Claro, Crear un contenedor sin nada dentro, me suena un paso inútil, o a un error. De verdad necesito entender la lógica detrás de eso. tu instinto es lógico, pero aquí estamos pensando como arquitectas, no como usuarias. Lo fascinante es el por qué. A ver, al crear ese proyecto vacío, el sistema genera algo que es fundamental para todo lo que sigue, un ID de transferencia de masa único. Ah, En el ejemplo de la guía es M02. Este ID no es solo un nombre. Piénsalo como el chasis de nuestro nuevo vehículo. Es un contenedor único que va a conectar todo lo que vamos a construir después en el backend. entiendo. Estamos preparando el terreno, poniendo los cimientos antes de empezar a levantar las paredes. Ok, entendido. Entonces ya preparamos ese chasis en el entorno amigable. Pero claro, un chasis no es un coche.
Supongo que ahora sí toca bajar al taller, al cuarto de máquinas, para empezar a construir el motor. Justo. Ahí es donde entra esa transacción, la LTOM. Le diste en el clavo. Ahora nos movemos a la herramienta técnica, al Migration Object Modeler. Y aquí la guía nos presenta el segundo paso, que también puede sonar contradictorio a primera vista. A ver, ¿cuál es? El siguiente paso es copiar el objeto de migración estándar, el que se llama CO Cost Center. ¿El que no nos sirve? Ese mismo, el que, en teoría, es el problema. Lo copiamos dentro de nuestro nuevo proyecto vacío. Un momento. Esto sí que me parece raro. Si la herramienta estándar es el problema, ¿por qué nuestro primer movimiento en el taller es copiar el problema a nuestro proyecto? ¿No nos arriesgamos a heredar sus limitaciones? Esa es una pregunta excelente y toca el corazón de la filosofía de cómo se personaliza en estos sistemas. Ok. No se trata de dinamitar lo que ya existe, sino de construir sobre ello de forma inteligente. Al copiar el objeto estándar, lo que hacemos es, en esencia, clonar su ADN. Ajá. No heredamos su limitación principal, que es su alcance, pero sí heredamos décadas de lógica de negocio ya probada. Ah, claro. Bien empaquetada en forma de reglas de validación y conversión. La guía menciona algunas, como CBT COCRA-S o CBT SPRAS. Que saben cómo validar un área o un idioma. Exacto. Es como si quisiéramos construir un coche eléctrico, pero en lugar de inventar la rueda y los asientos desde cero, tomamos esas piezas de un modelo de combustión que sabemos que son perfectas. Nos ahorra un trabajo enorme. Entiendo. Es un atajo muy inteligente. Nos quedamos con lo bueno y descartamos lo malo. Bien, ya tenemos las piezas. ¿Qué sigue? Ahora viene el paso crucial. Y es aquí donde muchos proyectos de personalización se estancan o toman el camino equivocado. ¿Cuál sería la tentación? La tentación sería empezar a modificar directamente el objeto estándar que copiamos, pero la guía nos advierte que no hagamos eso. Nos lleva al movimiento clave, crear un objeto de migración completamente nuevo, uno definido por el usuario. ¿Y qué tiene de especial este objeto nuevo? Primero que sigue las convenciones. La guía dice que su nombre técnico debe empezar con ZZ. Ah, la clásica nomenclatura de SAP que grita, esto es personalizado, esa misma. Pero lo más importante, el alma de este nuevo objeto, es que debe estar vinculado a un módulo de funciones, o function model. Este es el corazón de toda la operación. Paremos ahí un segundo, porque ese término suena muy técnico. ¿Qué es un módulo de funciones en palabras simples? Pensemos que es el motor del proceso. Ok, un motor. Es un programa de SAP, un bloque de código encapsulado, seguro, estandarizado, que sabe exactamente cómo escribir datos en las tablas del sistema sin corromper nada de nada. Es la forma oficial y segura de interactuar con los datos. O sea que, en lugar de que nosotros intentemos modificar las tablas directamente, lo cual sería una locura. Una locura total. ¿Le pasamos los datos a este programa y él se encarga de todo? ¿Eso es? Entiendo. Es como una API pública y documentada para el núcleo del negocio. Eso quiere decir que SAP nos está dando una puerta de entrada oficial con la promesa de que si la usamos bien, no vamos a romper nada por dentro. Esa es la definición perfecta. Es una especie de contrato de confianza con quien desarrolla. Claro. Y la guía usa un módulo muy específico, BAPI Cost Center Change Multiple. La palabra BAPI aquí es la clave. ¿Qué significa? Significa Interfaz de Programación de Aplicaciones de Negocio. Es la puerta de entrada más segura que hay. Y este BAPI en particular, como su nombre indica, está diseñado para modificar centros de costo. Perfecto, ya tenemos el motor. Y veo en la guía que se detienen bastante en una configuración muy específica sobre la simulación. Parece importante. Es más que importante, es fundamental. El documento detalla cómo configurar un modo de simulación. Ok. Le dices al sistema que use un parámetro del BAPI, en este caso test run, y que le asigne el valor X. ¿Y qué hace eso? Cuando se ejecuta con ese parámetro activo, el módulo hace todas las validaciones, comprueba los datos, verifica permisos, valida la lógica, pero al final no escribe ni un solo dato en la base de datos. ¿Es la red de seguridad? Indispensable, me imagino. Totalmente. Una vez vi a un equipo que, por la prisa, se saltó la simulación en una carga masiva. No me digas. Actualizaron miles de registros con un formato de fecha incorrecto. Fueron 2 días de trabajo para todo el equipo de soporte solo para deshacer el daño. Desde ese día, para mí la simulación no es opcional, es sagrada.
Esa historia lo deja clarísimo. Con el motor elegido y la red de seguridad puesta, ahora necesitamos decirle qué combustible va a usar y cómo conectarlo, ¿no? El siguiente concepto que introduce la guía es la estructura origen. Exacto, o Source Structure. La guía explica que, una vez creado nuestro objeto, definimos esta estructura. En el ejemplo la llaman SCSKT. Ok. Y le añaden manualmente los campos que el usuario final va a necesitar para darle información. Como el área de controlling, el centro de costos, las fechas, el idioma, el nombre. Controlling Area, Cost Center, Valid From, Valid To, Language, Name y Description. Y esto en la práctica, ¿qué es? Si no es la tabla final de SAP, ¿qué estamos construyendo aquí? Esta estructura origen es en esencia el plano de la plantilla, Ah, ya sea de Excel o, en este caso, del archivo XML que el usuario de negocio va a llenar con los datos. Estamos creando el formato de entrada a medida. claro. Cada campo que agregamos aquí se va a convertir en una columna en esa plantilla que el sistema va a generar después. Justo eso. Estamos diseñando el formulario de entrada. Ya que tenemos el formulario y el motor, supongo que el siguiente paso es conectar los cables entre uno y otro. Ese es el siguiente nivel, el mapeo o mapping. Y la guía lo divide en dos partes lógicas. ¿Ok? Primero está el mapeo de estructuras. Es la conexión de alto nivel, como conectar la manguera principal de la gasolina al motor. Una instrucción general. Sí, aquí le dices al sistema, por cada fila de datos en mi archivo de origen, o sea, en SSKT, quiero que ejecutes la lógica del módulo de funciones que elegimos, del BP Cost Center Change Múltiple. Ok, una regla general. Y después hay que conectar los detalles, me imagino. Exacto. Después viene el mapeo de campos. Este ya es el trabajo de detalle, como conectar cada cable eléctrico. Vale, aquí le decimos al sistema campo por campo. El campo cocenter de mi archivo corresponde al campo cocenter del BAPI. El campo language de mi archivo corresponde al lang del BAPI. Y la guía muestra que se puede hacer de forma muy visual, ¿no? Como arrastrando un campo sobre otro. Sí, un simple drag and drop. Eso crea una regla simple de tipo move, o sea, mover el dato tal cual. Y supongo que aquí es donde entran en juego esas reglas que heredamos al principio, las que copiamos del objeto estándar. Precisamente, para campos más complejos como el controlling area, en lugar de un simple move, podemos asignar una de esas reglas que ya copiamos, como CVTOKRS. Y esa regla es más que solo mover el dato. Claro, esa regla puede contener lógica adicional, como validaciones o conversiones de formato. Así combinamos la simplicidad del mapeo directo con la potencia de la lógica ya construida. Bien, el panorama está completo. Diseñamos el plano, definimos el formato de entrada y conectamos todos los cables entre nuestra plantilla y el motor de SAP. La guía dice que el siguiente paso es generar objeto runtime. ¿Qué significa eso en realidad? Ese es el momento de compilar. Ok. Es como apretar el botón de construir después de haber diseñado todo en un software de modelado 3D. El sistema toma todas nuestras definiciones, las estructuras, las reglas, los mapeos, y crea el programa ejecutable final. Ah, ya veo. Es el paso que transforma nuestro diseño lógico en una máquina funcional que el sistema puede entender y ejecutar. Sin este paso, solo tenemos un plano. Después de esto, tenemos una herramienta. Y una vez que esa máquina está construida, ¿qué pasa? ¿Cómo la usamos? Aquí es donde el ciclo se cierra de una forma muy satisfactoria. El documento nos lleva de vuelta a donde empezamos. La aplicación amigable para el usuario. A Migrate Your Data. Exacto. Y ahora, casi como por arte de magia, en la lista de objetos disponibles para nuestro proyecto M02 aparece el nuestro, el que creamos con el nombre ZZKOSTLTXM02. Ahí está. Dejó de ser un concepto en el taller y se convirtió en una opción real para el usuario. Exactamente. Y los pasos finales que describe la guía son muy metódicos y sobre todo seguros. Primero, el usuario selecciona nuestro objeto y elige descargar plantilla. Y el sistema genera un archivo. Un archivo XML que tiene exactamente los campos que definimos en nuestra estructura origen. Ni uno más, ni uno menos. Es la plantilla a medida que diseñamos.
Perfecto. Se llena esa plantilla con los datos del ejemplo. El texto en inglés, o sea, en, para el centro de costo KS, y el resto de los datos. Y luego se carga el archivo. Correcto. Y después de cargarlo, vienen los pasos de seguridad que configuramos. La guía lo llama preparar, mapear y simular. La simulación. El sistema procesa el archivo. Y, lo más importante, ejecuta la simulación con el parámetro test_run. Verifica que todo esté en orden sin tocar los datos reales. ¿Y si la simulación da luz verde? ¿Sin errores? El último paso es presionar migrar. El momento de la verdad. Entonces, ¿cuál es el resultado de todo este trabajo? ¿Funcionó? Aquí llega la prueba final que describe la guía. Para verificar, el usuario va a la transacción estándar KS03, que es para visualizar centros de costo. Ok. Introduce el código del centro de costo, KS. Y ahí está. En la pantalla, donde antes solo había una descripción en alemán, ahora aparece una segunda pestaña para el idioma inglés. Con la descripción que se acaba de cargar. Exacto. ¿Misión cumplida? Entonces, ¿qué significa todo esto en perspectiva? Significa que extendimos la capacidad estándar de SAP para cumplir un requisito de negocio muy específico, y lo hicimos de una manera segura, controlada y, lo más importante, reutilizable. Claro, porque si mañana la empresa necesita agregar descripciones en francés o japonés... Ya tienen la herramienta lista, solo tienen que llenar la plantilla y cargarla. Si recapitulamos el viaje que nos ha mostrado esta guía, es bastante notable. Totalmente. Partimos de una limitación muy clara en una herramienta estándar y paso a paso construimos una solución a medida. Vimos cómo se combina la interfaz de usuario con la herramienta de modelado del backend. Uniendo el mundo del negocio con el de la tecnología. Exacto. Y lo que me parece más potente es cómo se aprovechan esos componentes reutilizables, como los módulos de funciones y las reglas. No se trata de empezar de cero, sino de ser una buena artesana que sabe qué piezas usar y cómo ensamblarlas de una forma nueva. Justo. Y sobre todo, se resalta la importancia de la seguridad. Ese modo de simulación no es un extra, es una parte central del diseño, lo cual es crítico cuando trabajas con los datos de una compañía. Lo interesante es que este proceso, aunque lo vimos en el contexto de SAP, es un patrón que se repite en casi cualquier sistema empresarial complejo. Cierto. Ya sea Salesforce, Oracle o cualquier otra plataforma grande. Entender esta lógica, la diferencia entre configurar lo que ya existe y desarrollar algo nuevo, es una visión clave. Es lo que separa a alguien que simplemente usa una herramienta de alguien que puede moldearla para resolver problemas reales. Y para cerrar, hay un detalle en la guía que apenas se menciona, pero que abre una puerta a una reflexión más profunda. A ver. El documento que analizamos usa un módulo de funciones estándar de SAP, un bloque de construcción seguro provisto por el fabricante, pero también menciona de pasada la posibilidad de crear un módulo de funciones propio para facilitar la transferencia. ¿Te refieres a construir el motor desde cero? Exactamente. Y esto nos deja con una pregunta interesante para reflexionar. ¿Cuál? ¿Dónde se traza la línea? ¿Cuándo es suficiente usar los bloques que nos da el sistema? Y cuando una necesidad de negocio es tan única, tan específica, que justifica el riesgo, el costo y la complejidad de construir ese motor desde cero. Claro. Ese es el eterno debate en el mundo de la tecnología empresarial entre la configuración y el desarrollo a medida. Y la respuesta rara vez es sencilla.